En tercer lugar, vamos a estudiar la ciudad autónoma de Melilla. Melilla es una ciudad española situada en el norte de África con estatuto de autonomía. Es una ciudad de solo 12 kilómetros cuadrados, 4 por 3 y 84.000 habitantes, que junto con Ceuta son fronterizas con Marruecos. Tiene una vinculación con España desde que es perteneciente a la Corona de Castilla desde 1497. Aparece dentro del Código NUC 1 entre las 7 regiones dentro de la zona sur. En NUC 2 es, junto con las 17 grupos de comunidades autónomas, están las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Dentro de las NUC 3 aparece conjuntamente con las 59 provincias y las islas. Desde 1912 hasta la independencia de Marruecos en 1956, España ejerció de protector en el norte de África y Melilla tuvo un desarrollo social y económico muy importante. Pero desde la independencia de Marruecos en el 56, este país nunca ha reconocido la españolidad de Melilla. La naturaleza administrativa y política de la ciudad es una situación intermedia entre un municipio y una comunidad autónoma y tiene una presencia importante del Estado. Presenta un estatuto de autonomía desde el año 1995. Es una ciudad europea, pero tiene un régimen económico y fiscal particular desde hace varias décadas. Veamos en qué consiste este régimen económico y fiscal a través de sus 3 pilares fundamentales. El primero es que económicamente es un puerto franco o territorio franco, donde no están sujetos a aranceles la importación de mercancía, arancel cero. Y en lugar del IVA de importación se devenga un impuesto indirecto propio que sirve para financiar la administración local de la ciudad y que se llama IPSI, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Y sus tipos son cercanos a la mitad de lo que sería el equivalente en el IVA europeo. Fiscalmente, sus ciudadanos y empresas tienen bonificaciones en los impuestos locales y en los impuestos estatales, tanto directos como indirectos, con una bonificación de la cuota del 50%. En tercer lugar, recibe transferencias del Estado como municipio y como provincia sin serlo, como comunidad autónoma, y también recibe dinero de los fondos europeos. Melilla tiene un aparato administrativo público muy importante. El 46% del PIB es administración pública, convirtiéndose por tanto en un territorio junto con Ceuta en el que refleja el mayor porcentaje de participación pública de todos los territorios autonómicos españoles. El 17% de este PIB es comercio, transporte y hostelería. En tercer lugar estarían las actividades profesionales y ya con un 9% de los impuestos a la producción y con un porcentaje testimonial el sector primario. Finalmente, con un 5 y un 4% estaría la industria y la construcción. Presenta fuertes incrementos de población por la migración y por tener altas tasas de natalidad debido a un grupo de población con identidad musulmana. El 57% de los empleados en Melilla trabajan para la administración, más de 16.000 personas, en el ejército, la policía, la Guardia Civil, profesores de enseñanza, profesionales sanitarios, funcionarios de la ciudad autónoma, justicia, autoridad portuaria, etc. El presupuesto anual de la ciudad es de 260 millones y un tercio de sus ingresos provienen de la recaudación de este impuesto local, el IPSI. Ha sido tradicionalmente, además de administrativa, una ciudad fronteriza comercial con el norte de África. Existe cálculo de que aproximadamente la mitad de las importaciones tiene su destino final la exportación a Marruecos, pero esta no se realiza rigurosamente de una forma documental, ya que aprovechando el régimen de viajeros, que recordamos no es necesario el pago de aranceles hasta un importe de unos 300 euros, siempre que sean transitados por una frontera terrestre, existe una importante actividad de portadores de mercancías, llamado comercio atípico, que está exento del cobro de aranceles a su entrada en territorio marroquí y que es famoso por las imágenes que aparecen en televisión. También hay cierto movimiento de dinero irregular invertido en Melilla procedente del país vecino. Los indicadores económicos principales son: el PIB per cápita es algo más de 17.000 euros, muy inferior a la media española que se sitúa en 24.000 euros y crece además en porcentajes menores a esta media. El 81% del PIB es generado por el sector servicios, principalmente, como hemos dicho, por la actividad administrativa pública y el comercio mayorista y minorista comentado anteriormente. La disparidad con la media europea de envase 100 está en 73. Los indicadores laborales nos dan una tasa de desempleo muy alta, superior al 30%,
y unos ingresos medios brutos mensuales por empleado de unos 1.600 euros, inferior a la media española, que se situaría cercano a los 2.000 euros. El sector turístico, a pesar de ser una de las industrias más importantes de España y siendo la segunda del mundo en recepción de turistas, no tiene en Melilla la importancia que esto supondría, en parte por los altos costes de los transportes a los no residentes. Presenta la mitad de días de estancia media, cercana a las 3 noches frente a las casi 5 de media en España, una menor ocupación del 51% frente al 61% y tiene una menor capacidad hotelera por cada 1.000 habitantes, 10 habitaciones frente a 56. A su vez, el 70% son turistas nacionales y solo el 30% extranjeros. En cuanto a entidades financieras, solo hay 2 oficinas por cada 10.000 habitantes y el importe del préstamo hipotecario por habitante está por debajo de la mitad de la media española, está en unos 12.000 euros. En cambio, con respecto al uso de las TIC, sí está en la media española en cuanto al porcentaje de hogares con acceso a Internet y en el uso de comercio electrónico. De los indicadores educativos, destacar que del total de la población entre 18 y 22 años, el 44% está realizando estudios superiores, universitarios o de formación profesional, frente a la media española del 49%. Iniciamos el comparativo entre territorios, Malta, Alto Alentejo y Melilla. Aunque son territorios con ciertas diferencias en habitantes y en superficie, vamos a comparar estos 3 territorios. Recordemos, Malta tiene 460.000 habitantes en 316 km², el Alto Alentejo 108.000 habitantes en 6.000 km² y Melilla 84.000 habitantes en 12 km². En Malta y Melilla su población va en aumento, pero no es así en el Alto Alentejo, que va perdiendo habitantes. El PIB per cápita sitúa al Alto Alentejo en 14.000 euros, Melilla en más de 17.000 y Malta en más de 21.000 euros. La disparidad con la media europea sitúa al Alto Alentejo en un nivel de 61, 73 en Melilla y 96 en Malta. El sector económico principal de los 3 territorios es el sector servicios, pero en Melilla es el más alto de los 3 con el 81%. Malta sería el 74% y el Alto Alentejo en el 62%. De las tasas de desempleo, la más baja es Malta, como hemos visto, nos llega al 5%, el Alentejo con un 12% y Melilla con un indicador muy alto, más de un 30%. Malta, recordemos que Malta, con 5 veces más de población, tiene casi el mismo número de desempleados que Melilla. En cambio, y debido al número de personas que trabajan en la administración pública en esta ciudad autónoma, sitúan los ingresos medios mensuales por encima de la de los otros 2 territorios. En Melilla serían 1.600 euros frente a 1.472 de Malta y menos de 1.000 en el Alto Alentejo. El sector turístico más desarrollado está en Malta, con 40 plazas cada 1.000 habitantes, 39 plazas hoteleras en el Alto Alentejo y solo 10 en Melilla. La media de días de estancia también destaca en Malta, con casi una semana de duración la estancia media. En Melilla no llega a 3 noches y en el Alentejo pues poco más de una noche. El origen de los turistas extranjeros está entre el 20 y el 30% en Melilla, frente al Alto Alentejo, al 91% de Malta. En el sector bancario, Melilla cuenta con una oficina cada 10.000 habitantes. En cambio, Malta tiene 4 y el Alto Alentejo más de 6. El endeudamiento hipotecario por habitante sitúa a Melilla en unos 12.000 euros por habitante de endeudamiento, Malta sobre los 10.000 euros y el Alentejo 5.400. Dentro de los indicadores educativos, los jóvenes entre 18 y 22 años que están formándose en educación superior o formación profesional son el 34% en Melilla, el 26% en Malta y solo el 19% en el Alto Alentejo. Pero volvemos a destacar que en el Distrito de Portugal es el 82% de los jóvenes. Y como indicadores tributarios comparados podemos decir que el IVA estándar en Portugal es el 23%, en Malta sería el 18% y en Melilla sería su equivalente el 10%. El IVA reducido en Portugal está entre el 6 y el 13%, en Malta entre el 5 y el 7% y en Melilla entre el 0,5 y el 5%. En el impuesto de sociedades, el tipo impositivo en Portugal es el 21%, en Malta es el 35%, pero recordamos la opción que tenía de devolución de 6/7 partes a aquellos rendimientos que no fueran obtenidos en la isla y del 12,5% en Melilla.
Del IRPF en Portugal está en el tipo mínimo el 14% hasta el 48% de retención de IRPF, en Malta entre el 15 y el 35% y en Melilla entre el 8 y el 22%. En cuanto a los seguros sociales, la cuota que tienen que pagar las empresas en Portugal está en un 23,8%, en Malta el 10% y en Melilla sería el 29,9%. Y la parte de la cuota del trabajador a los seguros sociales, en Portugal es el 11%, en Malta el 10% y en Melilla sería el 6,35%. Pues bien, con este vídeo damos por terminado el resumen de contenidos referidos al módulo 1 de este bloque, en el que hemos resumido los aspectos más significativos a la hora de realizar un análisis macroeconómico territorial. Y para ello hemos cogido como modelo los datos estadísticos de las 3 regiones socio de este proyecto educativo. A continuación doy paso a mi compañera Gemma Pérez, que os hablará sobre las técnicas de realización de un análisis económico-financiero de una compañía. Para ello hemos tomado como ejemplos una empresa significativa de cada una de estas 3 regiones. Para completar los contenidos expuestos podéis ir a los diversos documentos que aparecen recogidos en la plataforma eLearning www.3economyplus.com. Saludo y espero que sea de utilidad esta información.